esta serie que iniciamos ya hace muchos meses sobre las señales proféticas, nos corresponde en la mañana de hoy mirar la señal de las señales, aquella que aparece en Mateo capítulo 24, este pasaje profético, en los versos que leímos, y nos describen la señal del Hijo del Hombre. Es una expresión bíblica para describir el momento específico en que ocurrirá la manifestación gloriosa. Sabemos que la segunda venida de Cristo tiene dos fases. Primero, el Señor viene por la iglesia. Después de 7 años, regresa con la iglesia. En el primer caso, solo los cristianos, los que son parte de su pueblo, le verán. En el segundo, todo ojo le verá. Y esta es la señal en la que queremos juntos meditar en esta mañana. Dice la Biblia, y quiero leer de nuevo este pasaje, Mateo 24, del 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Estamos aquí, Señor, con corazones humildes, para que nos hagas, Señor, entender las verdades que tienes para nosotros en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gran parte del mundo conoce las circunstancias y las características de la primera venida de Cristo. De hecho, ya nos acercamos a esa celebración que todos los años se hace en Navidad, ¿verdad? Y que alude a los sucesos ocurridos en torno al nacimiento de Jesús en Belén, los magos siendo guiados por la estrella, llevándoles regalos, los pastores en los campos oyendo el coro de ángeles. Muchas personas han oído acerca de las enseñanzas, los milagros, la crucifixión, la resurrección de Jesús, pero incluso los cristianos profesos tienen muy poco conocimiento en cuanto a la segunda venida de Cristo. Aun cuando hemos estado llevando toda esta serie a lo largo de los meses, estamos conscientes del enorme desconocimiento sobre esta doctrina tan esencial en cuanto a nuestra fe. Porque es importante que Cristo vino por primera vez, tan importante es que Él prometió regresar. En este pasaje de Mateo 24, del 29 al 31, Jesús nos presenta una imagen vívida del momento de su aparición. La señal de las señales, la señal de todas las señales de su nueva venida y del fin de la era. Esto es una respuesta a algo que los discípulos acababan de preguntar en Mateo capítulo 3, 24, verso 3, que le dicen al Señor que estaba sentado con ellos en el monte de los Olivos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerden que todo el pasaje de Mateo 24 está respondiendo a los discípulos, está respondiendo a judíos, está respondiendo acerca de los tratos de Dios con los judíos. Es absurdo querer encontrar el arrebatamiento de la iglesia en este pasaje, que en su mayor parte va a describir los sucesos de los 7 años llamados 7 años de tribulación o la semana 70 de Daniel.
que tienen mucho que ver específicamente con los judíos. El arrebatamiento de la iglesia es un tema que específicamente tiene que ver con la iglesia. Por eso no se aborda sino hasta después en las epístolas, específicamente en las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Aun cuando no es la primera vez que encontramos en la Biblia el tema del arrebatamiento, porque sucedió en primer lugar con Enoc, que se lo llevó Dios. Sucedió con Elías, en que vinieron los carros de fuego y arrebataron vivo al profeta. Sucedió con el mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando ascendió a los cielos. O sea, no es el primer rapto que ocurre en la Biblia, pero aquí no podemos encontrarlo, porque específicamente está hablando a judíos y termina el tema de la tribulación hablando de su manifestación gloriosa donde todo el mundo le va a ver. Esa segunda fase de la segunda venida de Cristo. Hay varias ideas que me gustaría compartir. En primer lugar, la secuencia en que ocurrirá los acontecimientos de esta señal de señales. El verso 29 lo dice claramente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No podemos confundir los 7 años de tribulación con las tribulaciones de las que habla la Biblia y de las que todo cristiano en un momento de su vida tendrá que enfrentarla. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Pero aquí está hablando específicamente de la tribulación de aquellos días. Es lo que se llama la gran tribulación. Fíjese por qué se le llama así. En el verso 21 lo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, está hablando del periodo de 7 años dividido entre 3 años y medio, que es principio de dolores, y los últimos 3 años y medio que se le llama la gran tribulación. Es en esos días, en el contexto de aquellos días, cuando ya esté culminando lo que Jesús acabó de describir en Mateo 24, los versos del 4 hasta el 28. Eso se llama interpretación a la luz de su contexto. Todo lo que ahí leemos, del verso 4 al 28, estos son los últimos días de tragedia sin igual que marcará el final de la era mundial. Días en los cuales y de los cuales hemos estado hablando durante estos sermones. Hemos mencionado la figura religiosa y la figura política, el falso profeta y el anticristo. Hemos estado hablando una y otra vez de lo que la Biblia nos revela sucederá en aquellos días donde por regla general el mal estará sin restricción en la tierra. Acuérdense que antes aquello que impedía que el mal se desplegara habrá sido quitado. Y consideramos que se trata del espíritu morador dentro de la iglesia. Al irse la iglesia, se va la sal y la luz del mundo. El espíritu que mora dentro de la iglesia como morador cambiará su ministerio. No quiere decir que el espíritu se va a ir, porque sabemos que durante esos días habrá conversiones, pero sí como morador dentro del templo. La sal y la luz cumplen una función poderosa, aunque parezca que no, aunque muchas veces sabemos que somos pocos, comparado con la gran mayoría impía. El Señor sabía lo que decía, por eso empleó los elementos alegóricos o metafóricos de la luz y la sal. Estamos en este mundo para ofrecerle guía al mundo en medio de la oscuridad. Estamos en este mundo para detener la corrupción
como un preservante, al igual que la sal. Cuando ya la iglesia no esté, prácticamente Satanás estará andando en un despliegue total de maldad, en un último intento por lograr su gran sueño: controlar el mundo, ser como Dios. Ya habrá ocurrido la abominación desoladora, que ocurrirá a la mitad de los 3 años, de los 7 años, en el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y explicamos lo que significaba esto. El anticristo, en un templo que se va a volver a levantar, se va a declarar ser Dios y eliminará todo tipo de culto y religión que no tenga que ver con su persona. La gran ramera será destruida. Satanás iniciará la gran tribulación. La venida del Señor para reinar tendrá lugar al final de esos últimos 3 años y medio. En aquellos días, inmediatamente después de la tribulación. En aquellos días serán asesinados 2 de cada 3 judíos en Palestina. ¿Cómo sabemos esto? Zacarías capítulo 13, verso 8 y verso 9 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. También 144,000 serán salvos, preservados para predicar el evangelio. 12,000 de cada tribu de Israel. Esto está en Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Y también en el capítulo 14 de Apocalipsis, verso del 1 al 5. Estos misioneros judíos estarán llevando el evangelio durante aquellos días difíciles. Pero Dios los sellará, Dios los preservará y lo hará de una manera sobrenatural. De tal forma que todo intento de parte del anticristo y de sus colaboradores por destruirlos será inútil. Aquí tenemos, repito, la secuencia de los acontecimientos. Vamos a seguir mirando el pasaje. Son pocos versos, pero nos dicen mucho. Lo segundo es lo que va a ocurrir físicamente, la escena en el cielo. Dice el verso 29, la segunda parte: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Recuerden que la palabra empleada para estrella también se puede usar para referirse a cualquier cuerpo celeste, como los meteoros o los meteoritos. En Apocalipsis habla de que las estrellas caerán de los cielos. Pero yo siempre digo, cuando hablamos del tema de las profecías, si el sentido literal tiene sentido, no hay por qué buscarle otro sentido. Este pasaje de Mateo 24, del 29 al 31, se puede interpretar casi en su totalidad literal. No hay razón para alegorizar lo que no nos indica que puede alegorizarse. En cuanto al término de las estrellas, es porque sabemos que el tamaño de una estrella es mucho más grande que el de la Tierra. Y por eso la misma palabra que se emplea en Apocalipsis se usa aquí, indicando que puede tratarse de un cuerpo celeste. La realidad es que durante aquellos días no solamente la tierra será conmovida, también los cielos. Este es el escenario en que va a aparecer Jesús. ¿Cómo aparecerá? De manera literal, físicamente literal. No permita que alguien le diga que eso es, que Él vendrá espiritualmente, o como algunos que dicen que ya vino espiritualmente, que alegorice algo que no tiene capacidad para ser alegorizado. Recuerden que todas las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. Con las segundas ocurrirá lo mismo.
El Señor, unos varones le dijeron a aquellos que vieron ascender a Cristo en el libro de los Hechos: ¿por qué estáis mirando al cielo? A ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo, ¿qué dice? Va a venir. Así que es literal. Miren, aquí quiero detenerme para explicar algo. Sabemos que dentro del pueblo evangélico hay diferencias en cuanto al orden de los sucesos. Yo formo parte de la escuela llamada premilenarista dispensacionalista. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista creo que es la que más se acerca a la palabra, a la interpretación correcta de la Biblia. Lo creo con todo mi corazón. Mientras más lo estudio, más me aferro a esta interpretación. No le puedo decir que para mí toda interpretación sea válida, porque tengo una y tengo razones para creerla. Una de las razones es esta línea de que si el sentido literal tiene sentido, no le busques otro sentido. La interpretación premilenarista se basa en la interpretación literal de las profecías con relación a la segunda venida de Cristo. Porque cuando no interpretamos literalmente textos que se pueden interpretar literalmente, entonces estamos abriendo la puerta para todo tipo de especulación. No obstante, reconocemos que hay evangélicos, maestros respetados de la Biblia, predicadores, pastores que tienen otras posiciones. No creemos que porque tengan esas otras posiciones han cometido una herejía. Porque cuando hablamos del tema de la segunda venida de Cristo, ¿qué no es negociable? No creer en su venida literal a este mundo. Eso no es negociable. No aceptar que Cristo va a regresar por segunda vez. Ahora, si el rapto ocurre antes, a la mitad o al final, bueno, en esto reconocemos que hay interpretaciones, pero tenemos una. La enseñamos y la seguiremos enseñando. No creo que es descabellada. No creo, como algunos dicen, que es una posición asumida por personas que no tienen un conocimiento profundo de la Biblia, como dicen los críticos del premilenarismo. Los maestros más respetados de Biblia son premilenaristas. Históricamente, les voy a mencionar algunos nombres. Tenemos, por ejemplo, al pastor Charles Swindoll, que fue rector del seminario de Dallas, que es un seminario premilenarista en cuanto a escatología. Tenemos al pastor John MacArthur, tenemos al pastor Stanley, hemos tenido estudiosos de la Biblia como Dwight J. Pentecost, tenemos como Moody, también podemos considerar, bueno, ahora no me vienen a la mente otros, pero es una larga lista de maestros que históricamente han sostenido el premilenarismo. No son el pastor David Jeremías y muchos otros, Tim LaHaye, que han predicado siguiendo la línea premilenarista. Pero lo que sí no es negociable, y vuelvo al punto, es negar el regreso del Señor. Si usted escucha a alguien que dice que Cristo no va a venir por segunda vez, ahí sí hay un problema grande. La Biblia lo enseña. Es más, lo enseñó Jesús. Y aquí dice claramente que cuando esto suceda, se va a producir un caos en el mundo, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Aquí nos está diciendo la palabra, el sol, todo el universo comenzará a desintegrarse con gran rapidez. El sol y la luna no darán su resplandor y hasta las estrellas de los cielos caerán. Es más, por Lucas nos enteramos que estos sucesos calamitosos son descritos de esta manera. Vamos al Evangelio de Lucas,
en el capítulo 21, versos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En otras palabras, serán sucesos tan calamitosos que los seres humanos desfallecerán de terror. La palabra griega para desfallecer significa expirar o dejar de respirar. Aquí está diciendo que la gente en aquellos días, muchos van a morir literalmente de miedo. Ningún huracán, tornado, maremoto, terremoto, erupción volcánica o una combinación de todos estos desastres naturales en la historia se acercará a lo que se vivirá en aquellos últimos tiempos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Recuerden que Jesucristo es también el Creador. Recuerden que la Biblia dice en Hebreos 1:3 que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así como Él crea todo, lo sustenta todo, sin su pleno poder, la conocida y probada fuerza de gravedad se debilitará. Las órbitas de las estrellas y los planetas fluctuarán. Cuando el Señor retire del universo lo más mínimo de su poder, nada funcionará normalmente. Cada aspecto del mundo físico se interrumpirá más allá de nuestra imaginación. La Biblia dice que esto será algo como nunca antes el hombre ha visto. Todas las fuerzas de la energía, lo que aquí llama el pasaje, potencias de los cielos, que sostienen todo el espacio constante, van a entrar en una disfunción general. Los organismos celestiales se inclinarán de mala manera a través del espacio. Toda navegación, sea estelar, solar, magnética, giroscópica, será inútil debido a que todos los puntos estables y uniformes de las fuerzas naturales habrán dejado de existir y de ser fiables. O sea, el Señor retirará su poder sustentador para que todas estas fuerzas se desplieguen en un caos. La tierra que sostiene o se sostiene por el poder de Dios, si ese disminuye, hermano, el caos que se produciría sería inconcebible. Yo creo en el Dios que no solo creó todas las cosas, que como dije, sustenta todas las cosas. Se lo diré en palabras más simples: cuando Dios retire su mano protectora sobre la tierra, por primera vez la humanidad sabrá lo que es un caos total. Eso se estará produciendo cuando ocurra la señal de las señales. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Yo no sé si es que esto me pasa a mí solo o a usted le ha sucedido. ¿Nunca ha imaginado esto? Es más, yo imagino antes lo que tiene que ver con nosotros directamente y que puede ocurrir ahora mismo, que es el arrebatamiento. Saben que todas las mañanas que yo salgo a caminar y comienzo a veces a orar, siempre me digo esto: puede que no regrese a casa. Bueno, no porque me vaya a morir, que es posible, porque puede que sea el día. Yo no estoy diciendo que tiene necesariamente que ser, pero no hay nada en la Biblia que diga que no puede ser. Eso se llama inminencia. Salgo y digo, hoy puede ser el día.
Y yo le decía el viernes a algunos hermanos con los que hablaba después del estudio bíblico, ustedes se han puesto a pensar qué tremendo privilegio sería irse de este mundo sin ver la muerte. Yo sé que todos tenemos esperanza en Cristo para más allá de la muerte. Sabemos que nuestro Dios está con nosotros aquí y más allá de la muerte. Pero ninguno de nosotros se molestaría si el Señor le concede el privilegio de irse sin muerte. Eso es lo que Pablo habla en Tesalonicenses cuando dice, he aquí os digo que un misterio, una verdad que no había sido revelada antes y que ahora Él la revela por inspiración divina. ¿Cuál era ese misterio? El contexto dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es más, Pablo creía en la inminencia de tal manera que él decía, o creía en la posibilidad de que estuviera vivo cuando esto pasara. Algunos leguleyos por ahí, que les encanta dárselas de saber más que el propio Dios a veces, yo digo, ¿no? Decía, no, Pablo ahí se equivocó. Porque mira, él pensaba que Cristo iba a venir en su venida y él dijo eso porque creía en la inminencia, pero también cuando usted lee las epístolas, él estaba preparado, ya sea que Cristo viniera o que él se fuera con él a través de la muerte, estaba preparado. Pero el misterio de que está hablando él ahí dice, no todos dormiremos. Está diciendo, va a haber un grupo de personas, una cantidad enorme de personas que se van a ir de este mundo sin ver muerte. Dice, no todos dormiremos. Cuando se produzca el arrebatamiento, habrán personas cristianos que estarán vivos, que se reunirán con el Señor en las nubes y serán transformados. Yo les decía a los hermanos, ¿ustedes nunca han pensado en eso? ¿No han tratado de imaginar ese evento glorioso? Miré a José y le dije, José, ¿tú no piensas ese día en el cielo? Cuando ya no tengas que andar con el bastón. Óigame, qué tremenda bendición. Vaya, no es que uno esté rebelde, Señor, yo voy a vivir hasta que tú digas. Pero si nos sacas de este mundo, en las condiciones que está ahora, te daríamos gracias. Eso es con relación a la primera fase. Con relación a la segunda, tenemos la esperanza de no estar en la tierra mirando hacia el cielo. Porque los que estén en la tierra, en este pasaje de Mateo 24, mirando hacia el cielo, estarán en una condición triste. Estaremos viniendo del cielo, mirando a la tierra, porque vendremos con el Señor. El próximo domingo, Dios mediante, voy a hablar un poco más sobre este evento, pero quiero mirarlo desde el enfoque que le da el libro de Apocalipsis, que es lo que vamos a llamar la gran entrada triunfal, que es cuando el Señor viene. Es lo mismo que se describe aquí, pero Juan lo hace desde otro enfoque. Va a haber un momento en que se abrirán los cielos y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Para los que estén viviendo sin Dios, será un tiempo de lamento. ¿Qué van a ver ellos? Al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí dice la señal de las señales. Será el Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. Muchos de los padres de la iglesia primitiva, como Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén, dicen que Orígenes imaginaban esta señal como una enorme cruz en llamas, visible para todo el mundo, que penetraría la oscuridad total que envolverá al mundo. Otros han sugerido que se trata de la gloria de la Shekinah, o sea, la presencia del Señor, esa luz gloriosa cuando regrese a la tierra.
Bueno, yo creo que la Shekinah estará implicada. El reino de Dios en la Biblia, cada vez que se habla de su gloria, está asociado con una luz extraordinaria. Fíjense si es extraordinaria, que cuando pensamos en lo que le pasó a Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, dice que se le apareció un resplandor de luz del cielo y era mediodía. Era mediodía. Imagínense estar a las 12 del día. ¿Cómo está el sol? ¿Cómo está la luz? Ahora, imagínense, traten de ver si su mente llega a imaginar una luz más potente que esa, al punto de que deje a una persona ciega. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Siempre que la Biblia habla de la gloria de Dios, lo asocia con luz. Creemos que la Shekinah va a estar envuelta, pero no hay razón para interpretar esto de otra manera que lo que dice el texto. ¿Cuál es entonces la señal? Cristo mismo, el Hijo del Hombre, tal como se fue. Va a aparecer en el cielo con poder y ahora aquí dice gran gloria. Esa gloria puede aludir a la Shekinah, a la gloria de Dios, esa gloria que el hombre hoy no puede ver y vivir. La señal debe traducirse como un genitivo subjetivo griego que indica que la señal simplemente no se relaciona con o señala al Hijo del Hombre como un genitivo objetivo, sino que es de veras el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús mismo será la señal suprema y definitiva de su venida en medio de un mundo en oscuridad continua, física, emocional, espiritual. El resplandor de la gloria de Dios se percibirá en el mundo entero, sin disminución, infinito. Así como las catástrofes destructivas de la gran tribulación serán totalmente sin paralelo, como vimos en el verso 21 que lo dice, gran tribulación, así se manifestará la gloria y el poder de Cristo. Entonces, cuando las personas vean al Hijo del Hombre en gloria y justicia, algunos individuos de toda la tierra lamentarán haberse rebelado contra Dios y rechazar a Jesucristo como Salvador. Allí estará el Salvador otra vez, llegando al escenario humano como rey. Dice que vendrá sobre las nubes del cielo. Recuerden que esto ocurrirá, Hechos 1:11, como le habéis visto ir con las nubes. Juan, en la isla de Patmos, también vio al Señor viniendo en las nubes, en Apocalipsis 1:7. Dice que lo vio viniendo con las nubes y dijo, en todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto va a pasar, hermanos. Lo creo con todo mi corazón. Como creo que todo lo que hemos estado predicando aquí va a suceder. Antes que todos los creyentes, aunque todos los creyentes de la tribulación habrán muerto o habrán sido arrebatados, presenciarán la gloriosa aparición de Cristo en la tierra aquellos que le rechacen, pero nosotros estaremos viniendo con Él. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 8, donde también ocurrirá Colosenses 3:4, seremos manifestados con Él en gloria. O sea, Cristo no va a venir solo, Él va a venir con un ejército, ángeles y todo su pueblo redimido a lo largo de la historia. Quiero que leamos Apocalipsis 19:14.
Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, yo lo interpreto esto literal. Pastor, ¿hay caballos en el cielo? Bueno, yo no voy a especular, solo me limito a lo que dice el texto. Cuando Elías fue arrebatado, habla de carros de fuego. Aquí dice que el Señor en Apocalipsis viene en un caballo blanco. Bueno, no sabemos, pero puede ser posible. En lugar de mirar hacia el cielo cuando Cristo aparezca, como estarán haciendo todos los habitantes de la tierra, los santos de todas las edades estarán mirando hacia abajo desde el cielo. Vamos a regresar con el Señor. Mi pregunta es, ¿en qué grupo tú estarás? Mientras los incrédulos en la tierra estarán muriendo de miedo, de enfermedad, de matanza, todo hecho por el anticristo, los que vendrán a la salvación y escaparán de ser asesinados durante la tribulación tendrán gran motivo para regocijarse por la aparición de Cristo. Pero una gran mayoría de impíos estarán atemorizados. Miren lo que dice además el texto en cuanto a la fortaleza y la gloria del Señor. ¿Cómo lo hará? Con poder y gran gloria. El poder del Dios Todopoderoso. Miren, recuerden que hasta aquí se nos está describiendo que el mundo va a estar experimentando eventos catastróficos, caos espiritual en la tierra, pero caos en el orden físico, donde los cielos serán sacudidos. Recuerden que el Señor viene para establecer su reino de 1000 años en la tierra. Y el mundo en aquellos días va a experimentar una transformación sin precedentes. Ahora, quiero que tenga en cuenta que esto no es cielo nuevo y tierra nueva. No todavía. Porque esto será al final de los 1000 años. El Señor vendrá con poder. Conquistará y destruirá a todos sus enemigos. Incluso los hombres impíos que siguieron y adoraron la bestia. Ellos terminarán lanzados al lago de fuego, donde tendrán que esperar el juicio final. Apocalipsis 19, verso 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su nombre. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El diablo estará confinado a aquel lugar y es entonces cuando el Señor estará reinando en una tierra restaurada y purificada. Por ejemplo, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos dan alguna idea de cómo será la tierra de aquellos días. Por ejemplo, una de las características del mundo de aquellos días será la transformación en el orden animal. O sea, los animales salvajes van a experimentar una transformación tan radical que se convertirán en dóciles e inofensivos. Muy similar a cómo eran los animales antes de la entrada del pecado. O sea, ningún animal atacará o molestará a otro animal o a algún ser humano. Los carnívoros probablemente se vuelvan vegetarianos. Vamos a ver un ejemplo. El libro de Isaías, capítulo 11. Quiero que leamos allí un verso, o varios versos. Dice el 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará.
La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es una expresión, una descripción de cómo el poder de Dios se va a estar manifestando durante aquellos días. Hermano, aquí no podemos caer en lo que cayeron algunos de querer alegorizar esto, porque entonces le estarían quitando un sentido que no hay razón para tomarlo de otra manera que no sea literal. La Biblia habla de las cenas del Cordero, la Biblia habla de un banquete que habrá durante el milenio, de la iglesia, todos los redimidos, con el pueblo de Israel transformado. Estaremos allí viendo al Señor cara a cara de una manera física sobre la tierra. Ahora, esto era la enseñanza original de la iglesia al comienzo. Un día, Agustín de Hipona, un gran teólogo, comenzó a leer estos pasajes y le pareció que era algo carnal, eso de banquetes, de fiestas, y se acordó de su maestro Orígenes y comenzó a alegorizar estos pasajes, hasta el punto que, con todo respeto para Agustín, fue un teólogo extraordinario, sus enseñanzas sobre soterología son extraordinarias, es un padre de la iglesia cristiana, aunque los católicos los agarraron para él y le metieron el san. Pero en escatología, su escatología fue, desde mi punto de vista y muchos otros, un total desastre. Si usted quiere comprobar lo que le digo, lea el libro, ahora se me fue el nombre, La Casa, bueno, sé que tiene que ver con, la ciudad de Dios. Llegó al punto de alegorizar todo esto. Los seguidores de la enseñanza de Agustín hoy son llamados amilenaristas, que cuando llegan a Apocalipsis 20, que describe el milenio, literal, ellos dicen que ya estamos en el milenio, que Dios está reinando en la tierra a través de la iglesia. Bueno, sabemos que el reino de Dios tiene muchos términos en la Biblia y una parte del reino es el reino espiritual que hoy se está manifestando del Señor a través de la iglesia. Pero aquí, en una cantidad abrumadora de pasajes, se habla de un reino literal, físico, sobre Jerusalén como capital y en el mundo entero, que era la promesa que Dios le hizo a Israel, donde el Mesías ocupará el trono de David y reinará por siempre. Ellos dicen que no, que eso no va a ser literal, y para lograr esa enseñanza tienen que alegorizar todos estos pasajes. Miren, si los judíos creían esto, que lo primero que sucedió cuando apareció Jesús es que ya ellos lo veían como que venía a reinar en el milenio. Por eso lo veían como un líder más bien político, que les iba a dar la libertad de la esclavitud, del yugo de los romanos. Y de pronto, cuando descubrieron que iba a morir, no entendían eso. Sí, esa promesa está hecha a Israel. Esas promesas están en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y parte de algunos pasajes del Nuevo. Pero no era ese momento. Ocurrirá en el milenio. Apocalipsis 20, usted lo lee del 1 al 6, ahí está. El diablo será atado por 1000 años. La iglesia con el Señor reinará sobre la tierra por 1000 años. Después de los 1000 años será el diablo suelto un poco de tiempo para engañar al mundo entero. Ocurrirá su destrucción final y al final dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. El estado del milenio, después de los 1000 años, se va a convertir en el estado eterno. O sea, por eso es un reino que no va a tener fin.
No es el mundo como hoy lo vemos. Va a haber una transformación tremenda que va a manifestar el poder de Dios. Pero, vaya, hay que esforzar demasiado la Escritura para decir que el diablo hoy está atado y que estamos en el reino de Cristo sobre la tierra. Dios tiene un reino espiritual y va salvando muchas almas, pero no, hermanos, no es ese reino. Lo menos que hoy podemos aceptar es que el diablo esté atado. Está condenado y la Biblia está diciendo allí que es un león, anda como un león rugiente. Pero eso va a llegar y esto será parte de la señal del Hijo del Hombre. Una de las cosas que Dios hará es que va a recoger en aquellos días a sus escogidos, las personas que estarán vivas todavía y que se convertirán durante los 7 años. Esos escogidos que habla allí son un pequeño remanente que va a quedar durante los 7 años. Dice el verso 31 de Mateo 24, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas serán las personas que poblarán el milenio. En el milenio no va a entrar ningún impío. Todo lo que van a entrar son cristianos, convertidos. Los que queden de los 7 años de tribulación van a poblar la tierra durante 1000 años en el milenio. El Señor habrá venido con su iglesia. Habrá un tipo de relación entre los redimidos que vendrán con Él y los redimidos que están en la tierra. ¿Cómo es? Bueno, cuando lleguemos al milenio hablaremos un poco más sobre eso. ¿Por qué creemos que van a haber personas? Porque la Biblia habla que durante los 1000 años la raza humana se seguirá multiplicando. Todos los que entren al milenio serán convertidos, pero como se van a casar y se seguirán dando un casamiento, porque ese no es el cielo todavía, y como tendrán una naturaleza pecadora, aunque sean hijos de Dios, los hijos que vendrán, algunos serán salvos, pero otros rechazarán el reinado de Cristo. Y usted me dirá, pastor, ¿y de dónde usted saca eso? De Apocalipsis capítulo 20. De este detalle que dice, cuando los 1000 años se cumplan, después de 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en la gran batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Esas son las personas que el diablo va a engañar. Porque piense, 1000 años viviendo en las condiciones que tendrá el mundo de entonces. Donde una de las características que describe la Biblia, pero no tengo tiempo ahora para citarle el pasaje, la expectativa de vida será tremenda. Imagínense que para una persona morir de 100 años, en aquellos días es como si muriera siendo un niño. Esto es lo que nos está diciendo, que la maldición que existía será revertida. Las condiciones de la tierra de aquellos días serán muy semejantes a la que tenía antes de que entrara el pecado. Quiere decir que la gente tendrá tiempo para procrear, para multiplicarse. Pero pastor, ¿cómo va a haber gente impía que van a rechazar a Dios? Sí lo va a haber, la Biblia lo dice. Pero el diablo está preso. Ahí hay un detalle. El milenio es una confirmación poderosa de la depravación humana, que te dice que el hombre es pecador y que aunque hay un diablo, él no obliga a una persona a pecar. Tenemos un enemigo afuera que es Satanás y los demonios, pero hay un enemigo dentro. ¿Qué quiere decir? Que aunque el enemigo de afuera, Satanás y sus demonios, estén fuera de la tierra, el hombre seguirá pecando. Al final ocurrirá el juicio de Dios, como dice Apocalipsis 20, y luego habrá cielo nuevo y tierra nueva.
El mundo será transformado y la nueva Jerusalén descenderá del cielo y toda la eternidad, o sea, el estado eterno, llegará. Yo sé que es mucha información, pero solamente quería darle una idea de lo que significa con poder y gran gloria. Nada, resumo esto. Dios nunca pierde. Hoy podemos ganar porque por medio de Él somos más que vencedores. El diablo gana batallas, pequeñas batallitas, pero la batalla final la ganará el Señor. No se deje engañar porque le parezca que el mundo va en una dirección equivocada, en el sentido de que los malos prosperan y los buenos sufren. Al final ganamos porque estamos con el vencedor. Todo aquel que desprecie a ese vencedor lo tendrá que enfrentar como juez. ¿Qué relación tienes tú con Jesús? ¿Es tu Salvador? Los reinos de este mundo pasarán. Solo el mundo experimentará un nuevo orden cuando Cristo venga. Un mundo de plena justicia cuando Cristo esté reinando. No le puedo dar los detalles del tipo de gobierno que tendrá Jesús, pero a la luz de lo que dice la Biblia, dice que reinaremos con ellos. Habrán naciones, los cristianos tendremos posiciones de autoridad. Eso parece indicar el texto, pero el Señor solo nos ofrece los detalles suficientes para que tengamos una idea y actuemos en fe. Pero eso va a pasar. Está en la Biblia. ¿Eres tú parte del pueblo del Señor o no? ¿Cómo puede uno ser parte del pueblo de Dios? Arrepintiéndose ahora y creyendo en Jesucristo como su Salvador. Dios es real. Vino por primera vez y lo hará por segunda vez. Este mundo está totalmente perdido sin Dios. Sin Dios las cosas no van a marchar bien, ni en la vida de uno de manera individual, ni en la vida de una nación o del mundo entero. No hay paz para los impíos. La paz solo puede venir a través de Jesucristo. ¿Es Cristo tu Salvador? Yo te llamo ahora a que le pidas perdón y lo recibas en tu corazón. Si crees que eres cristiano, pregúntate, ¿amo al Señor con toda mi alma? ¿Me ofende en mi corazón pecar contra Él? No porque me atrapen, no porque otros se enteren, no porque el pecado es una ofensa contra mi Dios, que le costó la vida al Señor Jesús. Vivamos en un mundo sucio, una vida santa, porque al final eso hará una enorme diferencia, siendo sal y siendo luz como Él nos ha mandado. Y mientras lo hacemos, hablemos al mundo que Cristo viene. Que el Señor nos bendiga.